Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Retos de las relaciones de trabajo y de la seguridad social en el siglo XXI fue el lema del 7º Congreso Binacional Colombo-Ecuatoriano que realizó el Programa de Derecho de la Universidad Mariana. El evento, que tuvo 2 jornadas, se llevó a cabo en cumplimiento de la misión y visión institucional que desde el 2009 ha infundido en el departamento de Nariño los congresos binacionales. Los aspectos más importantes es la situación de la legislación, que es totalmente no muy tan alejada a la nuestra. Es una situación diferente en lo que es en el área de seguridad social, como conversé con los conferencistas y las personas que están aquí en la universidad, respecto de las circunstancias de que no tienen un seguro complementario total, sino solo acarrea solo 3 áreas, mientras que nosotros tenemos una seguridad donde está todo incluido, donde tenemos el seguro de salud, la cesantía, la jubilación, la situación del Montepío, entre otras situaciones, mientras que ustedes solo tienen 3 aspectos, que va la salud, el riesgo de trabajo y las pensiones, y que se ha ido perdiendo de una u otra forma, y para mí sí es muy grave esa situación de que se privatice, porque al privatizar se están quitando derechos que tienen los trabajadores colombianos, respecto de que poco a poco vayan tratando de membrar esos derechos, de quitar esos derechos a estas personas. Entre los temas que sobresalieron fueron la función que propone la Organización Internacional del Trabajo para hacer un trabajo decente en el mundo, los derechos fundamentales del trabajo, los retos a los que se enfrentan los jóvenes en el siglo XXI para incorporarse a un campo laboral, entre otros. Hay temas muy importantes que tienen que ver no solamente con la vida laboral, sino con la vida estudiantil. Es importante que se entienda cuál es la función del trabajo, la función que la OIT propone y las iniciativas que la OIT propone para construir trabajo decente en todo el mundo, particularmente en estos 2 países cuyos estudiantes participan, Ecuador y Colombia. Hemos hablado mucho sobre el tema del trabajo decente, hemos hablado sobre los derechos fundamentales del trabajo, hemos hablado de los retos que los jóvenes se enfrentan en este siglo XXI para incorporarse al mundo del trabajo, pero también hemos hablado que es importante no ceder y mantener el compromiso por promover digamos lo que está en la raíz, en la constitución misma de la OIT, que es promover la justicia social. Creemos que la promoción de la justicia social, que hoy puede llamarse promoción del trabajo decente, puede servir o es algo que nos debe seguir acompañando en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo en general en este momento. En el Congreso estuvieron como ponentes invitados Ítalo Cardona, abogado y especialista en evaluación de políticas públicas de El Salvador, la doctora en jurisprudencia Mireya Yacira Silva de Ecuador y el abogado defensor de derechos constitucionales Harold Mosquera de Colombia. Bueno, es que tenemos unos problemas, unas fallas estructurales. Esta mañana hablamos de una de ellas, por ejemplo. En Colombia se acuerda un salario mínimo igual para todos. Decíamos entonces, ¿cómo puede pretender usted que el panadero de la esquina del barrio tenga el mismo salario mínimo que el que hace el pan en el almacén Jumbo o en una multinacional de comestibles? No puede ser el mismo. Allá en esa multinacional pueden pagar 2 veces el salario mínimo que tenemos, y el panadero de la esquina seguramente va a poder pagar la mitad del salario mínimo. Entonces, esa realidad es contraria a la pretensión de que el salario mínimo sea igual en todo el país. Hay lugares donde puede pagar muchos más en el sistema financiero. Si usted pone un salario mínimo de 1.500.000 en el sistema financiero, no va a haber ningún problema. Con todas las utilidades que tiene lo pueden pagar. Entonces no podemos hablar de un salario mínimo igual para todos, como si todas las condiciones fueran iguales, y ahí empiezan nuestros problemas. Porque quienes pueden pagar más se benefician porque pagan el mínimo, pero quienes no pueden pagar más se salen de la norma y pagan la mitad del mínimo, una tercera parte. Entonces es más la gente que recibe menos del mínimo y está trabajando que la que recibe ese mínimo, o sea que el mínimo no se atempera a nuestra realidad social. El Congreso, que tuvo un enfoque frente a la evidente crisis mundial del trabajo y de la seguridad social, se desarrolló dentro de los contextos académicos marianos y contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional para los Países Andinos de Lima, Perú.